estamos en una época muy complicada. Pero pues, que todo el mundo entienda que cuando hacemos ciertas campañas electorales desde los partidos, bueno, mi querida amiga, pues aquí jugamos todos. Esa es la realidad, pero que no se enfade nadie. Pero si se hace una actuación política para resolver un tema local, pues evidentemente que tampoco se llame nadie andana, no sea extraño que hagamos una determinada campaña diciendo lo que decimos. O sea, que eso también me lo he visto escrito en algún sitio. Yo creo que estamos en el momento muy delicado, falta un mes para que se disuelvan las Cortes, faltan 2 plenos o 3, contando el que tendremos este mes, en jueves y viernes, y ahora pues las circunstancias son diferentes. Las circunstancias son distintas y todo hay que ponerlo ya en clave electoral. Y que cada uno, eso hay que decirlo así, guste más o guste menos. Y si hay alguien que no piensa así, que pertenece a algún partido, me parece que no es verdad, porque ahora cualquier actuación que se hace ya se está pensando en clave electoral. El debate del trasvase se acaba en esta tierra en cuanto se cumpla el estatuto y se gestionen los 6.550 hectómetros cúbicos del agua del Ebro, que se incluyeron por unanimidad en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y mientras eso no se haga, estará flotando en época electoral, preelectoral o postelectoral toda la historia del trasvase. Es una ley orgánica que se aprueba en el Congreso de los Diputados por inmensa mayoría, prácticamente por unanimidad, y que aquí se aprobó prácticamente también casi por unanimidad en las Cortes de Aragón, y que cumpliendo el estatuto se acaba el trasvase. Es verdad que el día que en Aragón se acabe el debate sobre el trasvase, no sé de qué vamos a hablar. O sea, viene la segunda parte, llevamos 30 años hablando de esta historia. Y ahora que hemos encontrado un estatuto que nos permite dar la solución, porque cuando concedan a Aragón la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos, cualquier amenaza de trasvase prácticamente es imposible, pues nos vamos a aburrir.